Hola, hoy les traigo una aplicación de matemática financiera. Vamos a empezar hablando de las tasas reales versus las nominales. Se pueden medir los flujos de fondos en términos reales. Para ello se deben deflactar o inflacionar usando índices de inflación. Usar la ecuación de Fisher, que dice que 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la tasa de inflación. Despejando, obtenemos que la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal, dividido 1 más la tasa de inflación, menos 1. Vamos a aplicarlo con las LEBAC. Las LEBAC fueron los instrumentos del Banco Central en la era Sturzenegger, que empezaron a emitirse en 2015 y se emitieron hasta 2018. La primera LEBAC fue emitida el 15 de diciembre, con una tasa nominal anual del 38% aproximadamente, mientras que el IPC en el periodo evolucionó de la manera que vemos ahí en pantalla: 105% en diciembre y 110% en enero. Es importante remarcar dos cosas acerca del tema de la IPC para marcar la inflación. Primero es que la inflación no se mide exclusivamente por el IPC, ya que no toma en consideración todos los precios de la economía, solamente los precios al consumidor. De hecho, Fowler-Newton nos cuenta en Contabilidad Superior que el mejor índice para las empresas es el índice de precios mayoristas. Por otro lado, también comentar que el INDEC no considera la inflación punta a punta del mes, es decir, del 1 del mes al 1 del mes siguiente, sino que considera la inflación promedio, es decir, cuánto fue en promedio la inflación en el mes. Si vemos, por ejemplo, la inflación marcada por el IPC en Chile, cuya inflación anual es parecida a la mensual de Argentina, observamos que la diferencia entre las dos variables, es decir, entre la inflación promedio y la inflación punta a punta, no es mayor al 5% cuando el IPC se encuentra en niveles del 3 a 4%. Dichas dos aclaraciones, pasamos entonces a la aplicación, en cuyas incógnitas son la tasa efectiva del periodo, el IPC del periodo, el IPC anualizado, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva real del periodo y la tasa efectiva real anual. Vamos a empezar por la tasa efectiva del periodo, también llamada en inglés Holding Period Return, HPR, que es lo que vemos ahí, HPR, que es igual al valor final dividido el valor inicial menos 1. En este caso, la LEVAC se expresa en tasa nominal anual, con lo cual para pasarla, hacer la equivalencia al HPR, tenemos que multiplicarla por 35 y dividirla por 35 para obtener 3,64% en 35 días. Es decir, en los 35 días que fueron desde el 15 de diciembre hacia el 20 de enero, obtuvimos una rentabilidad nominal del 3,65%. El IPC del periodo, por otro lado, supone una linealidad de la inflación, es decir, que si un mes tiene 30 días y hay 3% de inflación en el mes, cada día tiene una inflación de 3% dividido 30 igual a 0,1. En diciembre tenemos 16 días en los que estuvo disponible la LEVAC porque se emitió el 15, con lo cual si hacemos el índice final del mes dividido el índice inicial menos 1, lo multiplicamos por los 16 días que tuvimos la LEVAC y lo dividimos por 31 días que existen en diciembre, entonces obtenemos una rentabilidad del 2, una inflación del periodo de 2,68. Hacemos lo mismo para enero, en donde el índice final es 109,68 dividido el índice inicial de 105,20 menos 1, lo multiplicamos por los 20 días en los que estuvo disponible la LEVAC en enero y lo dividimos por 31, obtenemos una inflación de ese periodo, de su subperiodo de 20 días, de 2,69. Quiere decir que la inflación del periodo desde el 15 de diciembre hasta el 20 de enero fue la suma de ambas, es decir, 5,37. Para pasar eso a un anualizado, lo que tenemos que hacer es agarrar ese número y elevarlo a la 365 dividido el periodo para anualizarlo restándole 1. Eso es porque la manera en que se compone
la inflación en el periodo, en el año, se va componiendo una atrás de la otra, una arriba de la otra, y no de manera simple, sino de manera compuesta. Y entonces obtenemos que 1 más 5,38 a la 365 dividido 35 menos 1 es una inflación del 73% anualizada. Quiere decir que la tasa efectiva anual, ahora vamos a calcularla a partir del HPR. En este caso vamos a partir de la tasa nominal anual. Entonces 1 más la tasa nominal anual por el periodo dividido 365, es decir, por 35 dividido 365, elevado a la 365 dividido 35, menos 1 nos da que la tasa efectiva del periodo, la nominalidad que habíamos obtenido, que era del 3,68 mensual, pasa a ser una tasa efectiva anual del 45,2. La tasa efectiva real del periodo es 1 más la tasa efectiva del periodo anual dividido 1 más la tasa de, perdón, 1 más la tasa efectiva del periodo dividido 1 más la tasa de inflación del periodo, con lo cual ahí si sumamos 1 más 3,64 dividido 1 más 5,37 menos 1 nos da que se obtuvo una rentabilidad real, en términos reales de poder adquisitivo, de menos 1,64. Cabe aclarar que como el HPR es menor al IPC del periodo, el numerador será más chico que el denominador, por lo tanto, esa fracción será menor a 1, y dado la ecuación que hay en menos 1, va a terminar siendo un número negativo. Eso quiere decir que cuando la tasa efectiva del periodo sea menor a la inflación del periodo, la rentabilidad en términos reales va a ser negativa. Finalmente, para obtener la tasa efectiva real anual, lo que hacemos es 1 más la tasa efectiva anual dividido 1 más la tasa de inflación anualizada menos 1, con lo cual ahí la tasa efectiva anual real va a ser 1 más 45% dividido 1 más 73%, menos 1, lo que nos da una rentabilidad negativa del menos 16% para la primera LEVAC que fue emitida el 15 de diciembre del 2015. Vamos a ver ahora cómo fue la evolución de las distintas LEVAC a través del tiempo. Para eso, lo que hacemos es ver diferentes subperiodos en los cuales estuvo disponible el LEVAC. El primer subperiodo, que fue de tasas reales negativas, duró 26 semanas, es decir, medio año. Fue desde diciembre hasta junio del 2016, una rentabilidad anualizada del menos 11%. Luego se dio un ciclo positivo de 31 semanas en donde la rentabilidad anual fue del 9,96 promedio, o sea, 10% positivo. Después se dio un cambio en las LEVAC, que fueron de licitaciones semanales, pasaron a ser mensuales. Y en este caso, en los próximos 5 meses, se dio una rentabilidad negativa del menos 6, seguido por 7 meses, desde abril hasta noviembre del 17, en donde fue positiva 7. Seguidamente pasamos un periodo de 6 meses en donde la tasa fue apenas negativa. Recuerden que en este momento se dieron la conferencia del 28D y luego la depreciación fuerte de la moneda en comienzos del 2018. Luego pasamos a 3 meses positivos, en donde la LEVAC tomó un valor promedio de 4%, seguido de 2 meses negativos del 15%, 14%, algo que no se había visto desde ese momento. La tasa fue extremadamente negativa, 14% real negativo, una pérdida de poder adquisitivo feroz. Y luego, entre octubre y diciembre del 18, se dio una ganancia del 5%. Si vemos en todo el periodo, la línea azul nos muestra la tasa efectiva anual real, que lo vimos en la tabla de la tabla anterior, donde la tasa efectiva anual se dio en torno al 0, si bien tuvo bastante volatilidad, llegando a picos de más del 20 y a valles de menos del 20. Sin embargo, estuvo en promedio aproximadamente en 0. Es decir, si un inversor hubiese invertido a lo largo de todo el tiempo que estuvieron disponibles las LEVAC,
su inversión en términos reales hubiese sido neutra. Eso se dio, sin embargo, en un contexto en donde la inflación pasó a estar extremadamente positiva, llegando a niveles de casi el 80% anual a comienzos del 2016, pasando a niveles bastante bajos en 2016, bastante bajos en realidad no es la palabra correcta, ya que una inflación de más del 5% es una inflación alta, vamos a decir, baja en términos relativos. Eh, Aquí se dio un momento en donde se congelaron las tarifas de gas y no es tan representativo, con lo cual podemos decir que estaban niveles del 20%. Y finalmente, luego de la conferencia, la famosa conferencia, la tasa de inflación sube fuertemente hasta situarse en niveles del 100% anualizado. Entonces, la tasa nominal de las LEVAC fue subiendo fuertemente a partir de ese momento. Sin embargo, no, no pudo compensar la suba de la inflación, por lo cual acá vemos la tasa de rentabilidad fuertemente